Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El tiempo pasa, ¿verdad? Al encender la lámpara me he acordado, me vino a la cabeza enseguida cuando estaba yo en Galicia, tiempo A, que había un sacerdote mayor, ya fallecido, y cuando venía a predicar, venía con un montón de libros así, me acuerdo perfectamente, lo ponía encima de la mesa, la gente se quedaba sorprendida diciendo, bueno, ¿qué va a contarnos este hombre con tantos libros? Después no utilizaba ninguno, Simplemente era por si se le olvidaba algo. Pero él tenía su papelillo ahí y iba siguiendo el guión y poco más. Ahora ya no necesitamos ni luz, porque realmente ya con la tablet ya tiene luz propia. Pero bueno, lo importante no es ni la luz, ni los libros, ni la tablet, ni nada. Sino lo importante es que está el Señor con nosotros en el sagrario y le hemos dicho al Señor, Señor, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. En el prólogo, es decir, el comienzo del Evangelio de San Juan, el último de los evangelios, pero no por eso el menos interesante, dice una frase que es muy contundente. Y además, siempre sale el día de Navidad, me da mucha pena, porque el día 25 de diciembre, que se lea ese prólogo del Evangelio y se diga además, vino los suyos y los suyos no lo recibieron, pues ahí me da mucha tristeza. Y tiendo en la homilía del día de Navidad a decirlo. Me refiero a la del día, no la de las vísperas ni la de la... Bueno, antes había misa también. No solamente la misa del gallo, sino también había misa del amanecer, vamos a decirlo así. Sino la misa del día. Vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Bueno, vuestros hijos van a recibir al Señor en la primera comunión. Van a recibirle, es decir, ellos se están preparando para recibirle. Tienen muchas ganas de recibirle. Bueno, poco a poco, ¿no? A veces se mezclan con que si hay regalos o hay fiesta, lo que sea. Pero en el fondo, pues, por lo que le dicen y por lo que ellos piensan, pues tienen ganas de decir al Señor. Vino los suyos y, por decirlo así, vuestros hijos le van a recibir. Pero vamos nosotros que estamos acompañándoles, que estamos apoyándoles, que estamos ayudándoles, a considerar si realmente también nosotros queremos que les reciban. ¿Qué quiere decir para nosotros desear querer que los hijos reciban a Jesús? En primero, en el sacramento de la penitencia y después, o confesión, y después en el sacramento de la Eucaristía o la comunión. Nos podemos preguntar, yo, ¿qué deseo queriendo que ese hijo mío, o esa hija mía, en algún caso, pues reciba a Jesús en la comunión? Pues en primer lugar tenemos que preguntarnos si nosotros queremos recibirle, si nosotros también queremos recibirle. Ya sé que has hecho la comunión hace mucho tiempo. El otro día lo comentaba con alguien que yo tengo siempre una duda y que nadie me ha sabido responder todavía. Y mira que soy sacerdote desde hace 41 años, así que... Pero yo tengo fotografías de mi primera comunión, no me acuerdo de más, porque tengo fotografías. Pero en la fotografía, yo era más pequeña, tenía 7 años entonces. Pero recuerdo que, bueno, la fotografía
aparece una niña, que sé quién es, y conozco a sus hermanos, que eran conocidos y amigos míos, porque éramos del mismo barrio, tal, pues que estábamos haciendo en la comunión los dos juntos, por parejas que hacían. Después terminamos la comunión y a los niños nos echaban del colegio. Teníamos que ir a otro colegio, ese era solamente para niñas. Pues está la niña y tengo delante un misal grande, en una mesa, y los dos ponemos la mano encima del misal y estamos haciendo algo, no sé qué es. Y digo, ya, llevo 42 años de sacerdote y nadie me ha explicado qué es lo que se hacía entonces. Evidentemente te estoy hablando del año 63. Ya, como dicen en Galicia, xa choveu, decía yo. Pero bueno, la realidad es que tú ya hace tiempo que también hiciste la primera comunión, pero tú recibes al Señor de verdad. Es decir, tú quieres recibirle dentro de ti. Tú quieres acogerle, no te digo con la misma ilusión, con la misma emoción que pueda tener el niño, ¿no? Por primera vez, pero realmente la comunión tuya, es decir, tu deseo de abrir tu alma y abrir tu casa a Jesús, es importante. Por eso, al tener aquí al Señor con nosotros en el sagrario, bueno, pues normalmente no está, es decir, que cuando no hay actividad, pues no se le va a dejar solo al Señor, ¿no? Pero, bueno, he podido traer desde el colegio, pues, unas formas para dejarla aquí en el sagrario, aunque después tengamos misa a las 8:15, ¿no? Pero para poder ya estar con él cerca. También en tu casa. Yo estoy acostumbrado, desde que soy del Opus Dei, que ya, bueno, pues voy a hacer cálculo, pero si quieres, desde hace más de 48 años vivo en un centro donde hay un oratorio, normalmente más pequeño que este. Bueno, cuando estaba en Roma era mucho más grande, pero más pequeño que este, y estoy acostumbrado a tener el sagrario bajo el mismo techo. Estoy acostumbrado, pues, que cuando llego a mi casa, pues lo primero que hago es ir a saludar al Señor en el sagrario. Vivo en Llambria, pues voy allí a saludar al Señor en el sagrario, y cuando me voy de casa, pues lo primero que hago es, antes de irme, es despedirme de Él. Es algo que he aprendido de hace muchos años en el Opus Dei, cosa que nos ayuda a entender lo importante que tenemos en la casa. Evidentemente, por la noche me voy a dormir y se me olvida que el Señor está ahí porque estoy durmiendo. O estoy haciendo cosas en la casa, pues viendo gente, o lo que sea, y me olvido que el Señor está ahí en el sagrario. Pero sigue estando, aunque yo me olvide, el Señor está ahí en el sagrario. Te digo esto porque tú, yo creo que no tienes en tu casa un sagrario, ¿verdad? Pero ¿le has abierto las puertas al Señor? ¿Está el Señor dentro de ti, en tu casa? San Agustín dice unas palabras que a nosotros, bueno, lo hemos oído muchas veces, ¿no? Pero te las recuerdo. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esto se puede aplicar de muchos modos. Pero en principio, bueno, tú llegas a casa, cansado de trabajo y tal, ¿te encuentras al Señor en casa? Si busca que el Señor también esté en casa y descanse en ti. Sí, Señor, que yo descanse en ti. Yo realmente en mi vida descanso en ti, porque esta mañana se lo explicaba a los de sexto de primaria en la plática, que alguno incluso se puede haber un poquito escandalizado, entre comillas, ¿no? Por las cosas que les he dicho. Tampoco, no creo que nadie me denuncie, pero bueno, les he golpeado un poquito. Les he golpeado un poquito y les he explicado algunas cosas que ya para su edad no está mal. Pero en el fondo también les he hablado de lo que el Papa León XIV, en esa carta, exhortación apostólica, como quiera, que acaba de publicar, que en el fondo la empezó a escribir el Papa Francisco, pero igual que le pasó al Papa Francisco, retomó una que estaba terminando el Papa Benedicto. Pues el Papa León la ha recogido, lo que le había pasado del Papa Francisco,
Y bueno, pues habrá cambiado algunas cosas a su gusto, pero todo el mundo sabe que eso partía de Papa Francisco. Te amé, te amé. Es el nombre de esa carta. Y les he leído unas palabras de Sexto, diciéndole, bueno, dice el Papa León XIV, el hombre ha sido creado para amar. Y si no vivimos de amor, ¿de qué vivimos? Y nosotros nos podemos preguntar, si no vivo de amor, ¿de qué vivo? Porque ¿qué sentido tiene mi vida? Si es amar. Porque Dios, que nos demuestra su amor quedándose con nosotros en el salario, se demuestra su amor pues bien diviniendo y se deja llevar y traer, que después se nos entrega en la comunión y a vuestros hijos. Claro, yo siempre le pregunto a las madres, el otro día se lo preguntaba a una mamá, de tercero, me parece que no está aquí el papá, pero le preguntaba a la mamá, siempre antes de Navidad pregunto esto y ya miro a la cara de la mamá y digo, ¿tú piensas que tu hijo está preparado para recibir la comunión? Entonces yo me río porque ya sé que las madres antes de Navidad me van a poner cara de decir, bueno, tal. Después de Navidad, cuando ya las entrevistas son de posteriores, ya febrero y esto, ya se está acercando la primera confesión, ya es otro tono, ¿eh? Ya las madres dicen, bueno, yo creo que sí, tal. Es una broma que les hace a las madres, es decir, que siempre después se lo explico, para ponerles un poquito entre la espada y la pared, por decirlo así. Pero la realidad es que vuestros hijos, cuando hagan la primera comunión, pues sí, saben conscientes de que van a recibir a Jesús. Y son conscientes porque han estado viéndolo y repitiéndolo y queriéndolo. Pero, ¿y nosotros? ¿Somos conscientes de que recibimos a Jesús? Es decir, que Él se nos entrega por amor a nosotros, que se nos da por completo. Porque la vida de Dios es esa, amor. Y hemos sido creados por amor y para amar, como explica el Papa León XIV. Bueno, es una cosa ya conocida, pero bueno, lo explica. Y el hombre no está contento hasta que no ama, hasta que no descansa en Dios, como dice San Agustín. Hasta que no. ¿Y qué quiere decir amar y descansar en Dios? Pues eso, dejar entrar a Dios en mi vida, dejar entrar a Dios dentro de mi casa, si quieres, dentro de mi corazón. Considerarlo. En el último concilio, Vaticano II, hay una carta, o si quieres un documento, que no es dogmático, sino que es pastoral, que ahí intervino bastante el Papa, después, posteriormente, Papa Juan Pablo II. Y ahí explica algo fundamental, que después ha repetido mucho, tanto Juan Pablo II, Benito XVI, tal, que así como Adán, ese primer hombre, Cristo es el nuevo Adán. Y es el nuevo Adán que nos revela la intimidad de Dios. Señor, tú con tu vida, con tus palabras, con tus hechos, nos estás abriendo el corazón de Dios. Lo dice también el Concilio Vaticano II en otro momento cuando dice la parábola del hijo pródigo es una manifestación de Cristo de cómo es el corazón de Dios, Padre, enamorado de nosotros. Por eso, Cristo nos revela cómo es el amor de Dios por nosotros. Y dice, y lo tengo subrayado aquí, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. No me refiero, evidentemente no se refiere en concreto a la vocación del sacerdote, a la vocación matrimonial, a la vocación del celibato religiosa, no. Se refiere a la vocación de todos, porque todos, eso lo explicaba el otro día el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que es el arzobispo de Valladolid, en un congreso de pastoral vocacional, le decía, todo hombre, toda mujer evidentemente, por el hecho de nacer, tiene vocación, porque Dios ha dicho, quiero que tú existas, te llamo a la vida. Vocación, llamar, vocare, llamar. Quiero que tú
existas. Te llamo a la vida. Todo hombre tiene vocación. Y además ya se irá desarrollando a lo largo de los años de vida, pero Dios, Cristo Jesús, nos descubre la grandeza de tu vida, de tu vocación. ¿Quién eres tú? ¿Quién es el ser humano para... No está encendido. Se me oye bien, ¿no? Entonces no hace falta encenderlo. ¿Qué? Está bien encendido aquí. Pues no hace falta que hagamos cosas raras, sino que pensemos, Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué razón tengo en mi vida? ¿Qué razón tiene mi familia? ¿Qué razón tiene mi trabajo? ¿Qué razón tiene? Eso es lo que tienes que vamos a hablar con el Señor en estos días de retiro. Preguntarnos, ¿quién soy yo para ti, Señor? ¿Por qué me has dado la vida? Evidentemente, hemos recibido la vida de nuestros padres, pero también de Dios. Una vez me metí en un berenjenal, y a veces me meto en berenjenales. Estaba explicando a los niños de primero de primaria, no sé por qué me dio por eso, uno ya me ha oído contar esta anécdota, pero bueno, los niños ahora mismo están en cuarto, porque uno de ellos, que fue el invitado de esta anécdota, ya no está en el colegio. El año pasado, después de la comunión, casi se marchó fuera de España, además con sus padres. Bueno, pues ahí el profesor que tenía ese está aquí, presente. Bueno, pues era Íñigo. Entonces, yo estaba explicando, no sé por qué era el día 23 de enero, que es San Ildefonso de Toledo. Dije, yo que le hablo la plática a los niños de primero, y dije, voy a hablar de San Ildefonso. No sé por qué. Y bueno, ¿sabéis quién es San Ildefonso de Toledo? Ya empiezan los niños de primero. Tengo un primo en Toledo, yo estoy en Toledo, tal. Así. No pasa nada. Así están atentos un poco. Bueno, pues Ildefonso de Toledo fue un obispo de Toledo que tenía mucho cariño a la Virgen. Tanto cariño tenía a la Virgen que la Virgen le regaló una casulla. Todos diciendo que es una casulla. Hombre, lo que me pongo yo cuando voy a celebrar misa, que cambia de color, encima, ya todos saben lo que es la casulla, con lo cual siguen la historia. Y ahí viene el problema. Claro, San Ildefonso, ahí ya me fui, defendió la virginidad de María. Primero de primaria, ¿entiendes? Dije, muy sencillo. Yo cuando digo muy sencillo, dije, vamos a ver, todos nosotros tenemos dos papás. Jesús nada más que tiene uno. Porque Jesús, tanto el cuerpo como el alma, se las dio Dios. En cambio, a nosotros el cuerpo nos lo ha dado papá, en cambio el alma nos lo ha dado Dios. Niño de primero. Yo no tengo alma. Y bueno, por lo menos salimos del berenjenal de la virginidad de María. Y le miré y le dije, blanco, dijo el tío. Negro. Digo, sí. Espíritu de contradicción, tienes alma, estás pensando. Él se rió y se pasó primero, segundo y tercero explicándome que él no tenía alma. Que él era el niño sin alma. Nos reímos mucho cada uno, pero bueno. Pues digo esto porque realmente entender por qué Dios me ha creado, por qué me ha dado el alma, por qué quiere que yo viva la eternidad, aquí en la tierra y después en la eternidad, es porque eres divino, no por sí, tus padres han ayudado, si quieres, en el cuerpo, vamos a ver, ¿no? La realidad. Pero el hecho está en que Dios quiere que tú vivas eternamente. ¿Y tú cómo acoges esa intervención de Dios en tu vida? ¿Cómo te encuentras con Cristo? Pues yo te animaría que pusiera a Cristo en la cumbre de tus ambiciones. Y todo lo demás ya ocupará su sitio. Ya ocupará su sitio. Todo lo demás ya ocupará su sitio. Que ponga a Cristo en el centro. Porque en el fondo, cuando tú dejas entrar a Cristo en tu corazón y en tu cuerpo, pues estás poniéndolo en el centro. En el centro. Y te decía antes, y en tu casa. Aunque no tengas un sagrario, pero tienes que dejar entrar al Señor. Si tú lo llevas, el Señor entra en tu casa. Y no se lo dejes solo a tu mujer, evidentemente. También tú.
Hay aquí una frase que no sé de dónde la he sacado, pero dice, el matrimonio no es reposo, es camino de santidad, hecho de pequeños sacrificios y grandes alegrías. A ver, eso de pequeños sacrificios, Señor, pues bueno, el que ha escrito esta frase, que no sé dónde la he sacado además, pues tiene sus matices, ¿verdad? Porque a veces no son pequeños sacrificios. Hoy me ha venido un profesor para que le bendijera una cosa que yo ya había de hablar, pero no lo había visto materializado. Bueno, era una medallita de la Virgen, pero después un pequeño cascabel, que su mujer le quería regalar a una amiga suya que después de mucho tiempo, por fin, estaban embarazados y la cosa iba un poco así ajustada, y entonces querían regalarle eso para que el niño fuera bien. Yo le di una estampa de la Virgen del Parto, que siempre tengo en el colegio, para dárselo a las madres embarazadas, para que lo recen. Pero bueno, la preocupación que han tenido estos padres para conseguir un hijo, pues a lo mejor habrán perdido alguno de ellos, que estarán en el cielo, pero bueno, la preocupación que tiene la mamá no es pequeña, ¿verdad? No es hechos pequeños sacrificios. Y después cuando nace el niño, etcétera, etcétera, y más cosas, no son pequeños sacrificios. Pero bueno, vamos a llamarle pequeños sacrificios. Grandes alegrías, sí. Pero eso es porque Dios está en nosotros, con la alegría de nosotros. Leí ayer una reseña de un libro que acaba de publicar un canadiense. Y también estuve leyendo otra. Estos eran sevillanos, que no son exagerados solo. Entonces, bueno, este canadiense lo que va diciendo es cómo va poco a poco metiendo a Dios en su vida, ¿no? Y eso que estuvo en el Tíbet, en el monasterio tibetano, estuvo en muchos sitios. Primero era súper ateo. Después ya empezó a buscar algo. Se fue al Tíbet, a otros sitios. Y ahora ya está metiendo a Dios en su vida. Y ha escrito un libro para hablar de que Dios es una persona, no es algo etéreo. Bueno, pues este matrimonio de sevillanos lo contaba, además ellos lo contaban en Torre-Ciudad, en esta jornada mariana de la familia que suele haber en septiembre. Decía, nosotros pasábamos un poco del tema de Dios en nuestras vidas y incluso, pues cuando empezamos los colegios de los niños, pues nos hablaron de los colegios del Opus, bueno, se llaman así, la gente le llama así, y entonces pues estábamos dudando de que si sí, que si no, que tal, bueno, estos tíos son unos pesados, tal, y van a empezar a llevar, decía, de cura, del Opus, digo, pues si los curas mandarán algo en los colegios, a pesar de uno que dice que sí, que aquí yo mando mucho, yo no mando nada. Pues la realidad es que pues no querían, pero no sé por qué los tipos pues llevaron a los niños a los colegios y empezaron a abrirse un poquito los colegios, tal. Y dice, y un día nos apuntamos a una peregrinación a Torre-Ciudad en tren, para ver cómo eran las familias que iban, porque eran toda la familia del colegio, relacionadas con el colegio, tal, a ver cómo era esto. Y nos quedamos sorprendidos porque no oíamos a padres quejarse de los niños que son unos pesados. No oíamos a madres diciendo que el niño se callaba y que tal, no sé cuánto. No oíamos a niños que iban berreando, sino que estaban jugando, tal. Y dijimos, oye, pues se ve que esto de las familias que se quieren, cristianas, está bien, ¿eh? Y esto lo contaban en Torre-Ciudad porque al cabo del tiempo volvieron a Torre-Ciudad a otra jornada de María de la Familia. Pensar que la familia es donde sienta Cristo ahí. Es decir, si yo llevo a Cristo conmigo, porque para mí lo más importante no es mi descanso, ni que el móvil que tengo que ver las noticias, ni, bueno, lo que quiera, ¿no? Y que a ver si consigo que esta niña me ayude a sacar el lavaplatos, o el otro que a ver si deja que va al baño, como le estamos diciendo, y se venga ya antes de acostarse, de cenar, esta cosa. Sino que voy a la familia a darle alegría, es decir, a llevar a Cristo. A llevar a Cristo. El Papa, fíjate, el Papa San Juan Pablo II, el 27 de septiembre de 1986,
una diócesis italiana, y hablando en italiano evidentemente, decía: en el cálido nido de la familia, donde los esposos están recíprocamente unidos el uno al otro en una alianza de amor que exige plena fidelidad e indisoluble unidad, florece, nace y crece en un contexto adecuado el nuevo ser humano, recibiendo las ayudas necesarias para un desarrollo armonioso y para una progresiva inserción en la sociedad. Ya sé que la cita es larga, pero yo he subrayado primero el cálido nido de la familia. No el cálido nido de la familia donde yo desde pequeño aprendí, cuando mi padre en la empresa donde trabajaba me traía algún gorrión pequeñito que se había caído del techo, pues yo le daba pan con leche y tal, se me moría siempre. Y después descubrí cuando yo era mayor que no es que yo fuera malo criando un gorrión pequeñito, sino que habitualmente la mamá, cuando hay varios gorrioncillos pequeños, el más débil lo suele tirar del nido. Eso pasa en las palmeras, pasa en los árboles y pasa en lo alto de una empresa, de una fábrica de estas de ingeniería, ¿no? Pues, bueno, pues en la familia tuya es donde la mamá o el papá tira del nido al que sobra, al que molesta, al que viene con una tara, perdóname la expresión. O es el cálido nido de la familia donde, en primer lugar, los esposos se quieren, unidos el uno al otro en una alianza de amor, de entrega, de amor, el uno por el otro. Eso es lo que es el matrimonio, y eso es lo que en el matrimonio se dice. Yo recuerdo que una boda, un matrimonio, de hace años de esto, el chico me decía: oye, cásame tú. Claro, era sobrino de mi hermana, con la cual le conocía desde pequeñito. Oye, cásame tú, que yo soy muy tímido, que me voy a avergonzar en la boda, voy a estar muy nervioso y tal. Claro, tranquilo, yo os caso. Bueno, yo voy a vuestra boda de testigo, pero os caso. Me decía: yo es que incluso para ir a la boda, tan nervioso iré, me pondré un casco de moto, porque tenía una moto, para que nadie me vea y tal. Déjate de rollo, no hace falta casco, ¿no? Pero entonces estábamos en la boda y yo intentaba yo hacerlo un poquito más agradable para que el chaval también esté un poquito más tranquilo, más... Pero claro, su papá, al que yo también conocía, tenía un concesionario de Toyota. Ahora es el dueño él, porque su padre ya ha muerto. Entonces, cuando estaba echando las arras, cuando estaba en las charlas en las manos de su esposa ya, dice: yo con estas arras te entrego tal, le dije yo por lo bajo: y los Toyotas. Entonces, él se rió, ella se rió, la iglesia no había entendido lo que había dicho yo, con lo cual, pero el chaval se rió y se quedó más tranquilo ya, diciendo: bueno, estamos aquí en familia, no pasa nada. Pues sí, tú no le entregas a tu mujer en matrimonio los Toyotas, le entregas algo más, tu corazón y tu vida. Y tu mujer te ha entregado a ti, con sus defectos y con tus defectos, tu vida, su vida. Por eso dice el Papa eso. Y ahí es donde puede crecer un niño. Ahí es donde se encuentra un niño, que además es un niño que va a vivir en una sociedad que no es cristiana, Hombre, vosotros le estáis dando, como dice el Papa, como siempre se ha dicho, la iglesia doméstica, ¿no? Pero fuera de la iglesia doméstica, que es la familia, no digo yo en la urba, ni en el contorno, pero ya cuando el niño vaya a la universidad o se encuentre con amiguitos que no estudian en el colegio con él y que tal, pues a lo mejor se encuentra en un ambiente que no es cristiano y que en gran mayoría no es cristiano. Y si el niño no crece en ese ambiente de amor, porque sabe que Cristo está en medio de ellos, está en medio de vuestra familia, pues el niño no sabrá moverse en ese ambiente. Los niños son niños, pero no son tontos. Y suelen hacer cosas muy inteligentes, aunque sean pequeños. Muy inteligentes.
Para esta Navidad no diré nada, porque ya hemos tenido experiencias de un año que le dije a los niños, están en tercero ahora ellos, que le dije cuando estaban en primero, les dije, a ver, tenemos aquí al niño Jesús, pues hay que cuidarle, le podéis dar un beso, le podéis hacer algún regalo. Claro, a la vuelta de Navidad, debajo del colchón del niño Jesús habían aparecido pues trozos de pan que el niño había sacado del comedor y se había puesto el niño Jesús. Entonces me lo contaba la gobernanta del colegio que se había encontrado trozos de pan. El año pasado aparecieron chuches. Y este año voy a decir, por favor, que no aparezca nada, que durante toda la Navidad, cuando se cierra el colegio, se puede estropear, y entonces ya se estropea también el colchoncito del niño Jesús. Pero es que los niños no son tontos, piensan. ¿Qué le puedo regalar yo a Jesús? Pues no le va a regalar un coche, porque no tienen. Les regalan lo que tienen. ¿Y nosotros? Le regalamos al Señor de verdad lo que... Nuestro corazón, ahora que estamos en el retiro, estos días de retiro, para hablar con Él, para estar con Él, para escucharle, para hablarle, para desahogarme, para plantearme las cosas con Él, con el Señor. Un minuto de oración verdadera pesa más que 1000 planes humanos. Siempre se ha dicho que por la noche no tomes decisiones. También cuando estés enfadado tampoco tomes decisiones, porque las decisiones cuando uno está enfadado pues no conviene, ¿no? Pero en cambio en la oración sí que puedes tomar decisiones. Cuando hablas con el Señor y le abres tu corazón, sí puedes tomar decisiones. Sí puedes plantearte cosas que tienes que mejorar, cosas que tienes que cambiar, cosas que tienes que meter en tu vida. Por eso se trata de hablar con Él, hablar con el Señor. Nadie te va a molestar, se trata de estar aquí tranquilamente, pues estos días y hablar con el Señor, escuchar, pero sobre todo dejar que el Señor te diga cosas, que el Señor te hable, que el Señor te hable, que no te hable el móvil, porque el móvil, hombre, mañana hay un partido del Barcelona con el Girona a media tarde, pero tampoco tiene importancia, ¿verdad? Yo es que me meto con los chavales diciéndole que yo soy del Barcelona para pinchar a lo del Atlético y a lo del Madrid. Pero mira, padre de familia, tu primer negocio es llevar a tu casa el calor de Cristo. Pero para eso tienes que dejarle entrar en tu corazón. Para eso tienes que escucharle. Vino a los suyos, hemos empezado con esta frase de San Juan, ¿verdad? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Señor, nosotros te queremos recibir siempre, pero sobre todo queremos intimidad contigo. Intimidad contigo. Terminamos este rato de oración mirando a Santa María, siempre terminamos mirando a la Virgen. En el silencio de Nazaret, pues ella guardaba y meditaba lo que Jesús le dijo. No necesitaba discursos, bastaba el recogimiento para escuchar a Dios, que iba creciendo dentro de ella. Aprende de la Madre a hacer silencio dentro de ti, para que la voz del Señor no se confunda con el ruido del mundo. Ese silencio mariano no es vacío, está lleno de amor, de atención, de disponibilidad. Cuando lo vivamos, nuestra oración será fecunda, porque será Dios que está en nuestra alma el que pone la idea, la ayuda, el consejo y el incremento. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.